En el corazón de cada historia de amor, a veces se ocultan secretos oscuros que desafían nuestras expectativas. Hoy, les traemos una narración sobre la traición, el desengaño y la búsqueda desesperada de la verdad. Acompáñenme mientras desentrañamos la historia de Tiago, un hombre cuya vida se tambalea cuando descubre una verdad impactante sobre su esposa. Una revelación que no solo pone a prueba su fe y sus creencias, sino que también lo lleva a confrontar un pasado que pensaba olvidado. Prepárense para sumergirse en un relato lleno de emociones intensas y giros inesperados. ¿Qué hacer cuando el amor que creías conocer se convierte en una gran mentira? Después de conocer a su esposa en la iglesia, Tiago Mendoza creía que había encontrado a la mujer perfecta. Hacía todo lo posible por acompañarla al trabajo todas las noches. En el primer aniversario de su matrimonio, Tiago decidió hacerle una sorpresa y fue al lugar donde ella trabajaba. Sin embargo, fue él quien recibió una sorpresa, descubrió que ella nunca había trabajado allí. En una soleada tarde de domingo, después de un culto que llenaba el corazón de fe y esperanza, Tiago decidió tomar un camino diferente a casa. Su corazón estaba ligero y sus pasos despreocupados lo llevaron por calles que frecuentaba poco. Al pasar por un parque, sus ojos se encontraron con los de Clara, una joven que cuidaba de una anciana con ternura, lo que llamó su atención. Clara, con su sonrisa fácil y mirada amable, representaba todo lo que Tiago siempre había soñado. Rápidamente comenzaron a conversar, descubriendo afinidades y compartiendo risas. Tiago quedó fascinado por la dedicación de Clara al cuidado de la anciana, viéndola como la personificación de la bondad y la compasión. En los días que siguieron, Tiago hizo un esfuerzo por pasar por el parque con la esperanza de encontrar a Clara de nuevo, y así fue. Sus encuentros casuales se convirtieron rápidamente en una amistad profunda y pronto se dieron cuenta de que lo que sentían iba más allá de la amistad. Estaba claro, estaban enamorados. Clara compartía con Tiago historias de los ancianos que cuidaba, hablando con amor y dedicación sobre su trabajo. Tiago, por su parte, abrió su corazón sobre su fe, su familia y sus sueños. Parecían perfectos el uno para el otro, dos corazones latiendo en armonía, unidos por un amor que parecía predestinado. Sin embargo, cuando Tiago presentó a Clara a su familia, la reacción no fue la que esperaba. Su madre, una mujer de fe rigurosa y tradiciones arraigadas, expresó su desaprobación inmediata. Clara no pertenecía a la iglesia que frecuentaban y para ella, eso era inaceptable. Tiago intentó argumentar y defender su amor por Clara, pero las palabras de su madre lo golpearon como una tormenta, dejándolo dividido entre su amor y su familia. Durante esa cena, el ambiente estaba cargado de tensión. Tiago podía sentir el peso de cada mirada, cada suspiro contenido de su familia, mientras Clara intentaba, con una sonrisa nerviosa, encontrar su lugar entre ellos. La mesa, que en otras ocasiones simbolizaba celebración, parecía ahora un campo minado. Clara es una mujer increíble, mamá, comenzó Tiago, intentando romper el hielo. Su voz temblaba, traicionando su ansiedad. Dedica su vida a cuidar de los demás, una verdadera muestra de amor y compasión. Su madre, una matriarca cuya fe era el pilar de su vida, fijó sus ojos en Clara. ¿Y tu fe, hija, en qué crees? Clara, sorprendida por la pregunta directa, dudó antes de responder. Creo en el bien, en la bondad entre las personas, en la importancia de cuidar unos de otros. ¿Y la iglesia? ¿Frecuentas alguna?, insistió la madre de Tiago, sin dejar espacio para ambigüedades. Clara bajó la mirada, un gesto de respeto mezclado con tristeza. No, no como ustedes, pero respeto mucho la fe de cada uno. Fue interrumpida por una mirada cortante. La fe no es un buffet, joven. No elegimos lo que queremos creer. Es el fundamento de nuestra existencia, la roca sobre la cual construimos nuestras vidas, dijo la madre de Tiago, su voz cargada de una convicción que no admitía réplica. Tiago sintió un dolor agudo en el pecho al ver a Clara encogerse bajo el peso de ese juicio. Quería hablar, protestar, pero las palabras parecían escapar de él. El silencio que siguió fue ensordecedor, y Clara, con una dignidad herida, se levantó. Agradezco la comida y la hospitalidad. Con permiso, dijo, levantándose para irse, dejando un rastro de incomodidad y tristeza. Tiago estaba aturdido, dividido entre seguir a Clara y confrontar a su familia. Su madre, sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. Verás,
Hijo, es para tu bien. El amor verdadero solo puede florecer sobre el suelo común de la fe. Esa noche, mientras Tiago luchaba con sus emociones, un torbellino de pensamientos invadía su mente. El amor que sentía por Clara era real y profundo, pero ¿sería suficiente para superar las barreras que su familia imponía? Fue una noche sin sueño, una noche de reflexión y oración. Al día siguiente, mientras las últimas hojas de otoño caían perezosamente, Tiago se encontraba en un banco de un parque antiguo. Sus pensamientos estaban tan tumultuosos como el cielo arriba. Necesitaba tomar una decisión. A su lado, Clara, con los ojos llenos de lágrimas, sostenía su mano con una mezcla de desesperación y ternura. Era el tipo de escena que, para un observador desprevenido, podría parecer solo un adiós más entre los muchos cotidianos, pero para Tiago era el final de un capítulo de su vida que nunca quiso cerrar. No entiendo, susurró Clara, su voz quebrada por la tristeza. ¿Por qué tiene que ser así? Tiago sintió un apretón en el corazón. ¿Cómo explicar que el rechazo de su familia, profundamente enraizado en la fe y en las tradiciones de la Iglesia que habían frecuentado siempre, era una barrera insuperable para ellos? ¿Cómo decirle que el amor que sentía era fuerte, pero no lo suficiente para enfrentar el juicio y la desaprobación de aquellos que también amaba? Mi familia, comenzó Tiago, su voz fallando. Nunca aceptarán nuestra relación. Clara, ¿sabes cómo son las cosas en la Iglesia? ¿Cuáles son sus valores? Estaría mintiendo si dijera que podemos ser felices enfrentando esto todos los días. Las palabras sonaron frías incluso para sus propios oídos, pero dentro de él había una tormenta de emociones. Clara soltó su mano suavemente y se secó las lágrimas, tratando de mostrar una expresión de comprensión. Te amo, Tiago, pero nunca te pediría que elijas entre mí y tu familia. Conocerte ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Lamento todo esto, lamento no ser la persona que tu familia esperaba. Se levantó, dejando un vacío a su lado, y comenzó a alejarse. Tiago la observó partir, cada paso suyo aumentando el vacío en su pecho. Las lágrimas cayeron involuntariamente de sus ojos. Quería gritar, correr tras ella, decirle que había cometido un error, pero quedó paralizado, atrapado en sus propias incertidumbres y en el peso de la tradición familiar. En ese momento, Tiago no sabía que esa despedida marcaría el inicio de un viaje que lo llevaría a enfrentar verdades que nunca imaginó enfrentar. En los meses siguientes, Tiago se sumergió en una rutina mecánica, tratando de llenar el vacío dejado por Clara con el trabajo y los compromisos de la Iglesia. Fue allí, entre cánticos y oraciones, que conoció a Katia. Ella tenía una sonrisa que parecía iluminar la sala y una amabilidad que hacía que todos se sintieran bienvenidos. Rápidamente se convirtió en una presencia constante en la vida de Tiago, un bálsamo para su alma herida. Katia era diferente a Clara en muchos aspectos. Su fe era inquebrantable y compartía los mismos valores que la familia de Tiago valoraba tanto. No tardaron en comenzar a salir, bajo la mirada aprobadora de su familia y de la comunidad de la Iglesia. Tiago intentaba convencerse de que había encontrado la felicidad, que Katia era la pieza que completaba el rompecabezas de expectativas suyas y de su familia. Sin embargo, en un rincón escondido de su corazón, sabía que el amor por Katia era diferente de aquella pasión arrolladora que había vivido con Clara. Con Katia, era un sentimiento sereno pero carente de la intensidad abrumadora de antes. Aún así, reconocía que Katia era una elección acertada, su familia la adoraba y apoyaba la relación. No tardaron en casarse en una ceremonia emotiva celebrada en la iglesia de la comunidad, bajo las sonrisas familiares y brindis de amigos. Sin embargo, durante la fiesta, una sombra cayó sobre la felicidad de Tiago. Entre risas y bailes, sus miradas se cruzaron con las de Clara. Ella lo observaba desde el fondo con una mezcla de tristeza y añoranza en los ojos. Al ser vista, Clara se retiró, dejando atrás un rastro de preguntas sin respuesta. Este encuentro inesperado afectó profundamente a Tiago, sumergiéndolo en un mar de dudas. ¿Por qué su corazón latía con tanta fuerza al verla? ¿Por qué la presencia de Clara le causaba tal perturbación? En su interior, sabía que aún la amaba, pero la vida que habían elegido para sí mismos había tomado rumbos diferentes. El reencuentro con Clara, lleno de nostalgia y emociones reprimidas, le hizo cuestionar todas las decisiones que había tomado. El dolor de la traición de Katia y la decepción con la que había enfrentado la realidad lo llevaron a reconsiderar la vida que había llevado y las opciones que había descartado. Sin embargo,
Aunque los sentimientos hacia Clara eran claros, él entendía que el pasado no podía ser recuperado. Movido por una mezcla de desesperación y reflexión, Tiago decidió escribirle a Clara un mensaje. Deseaba saber cómo estaba, si aún guardaba algún recuerdo de ellos y si, de alguna manera, podía ofrecerle una explicación sobre lo que él había sentido al verla. Esperaba que su respuesta, si llegaba, pudiera darle una perspectiva sobre sus propias emociones y la dirección que debía tomar. Pasaron días sin respuesta, y cada vez más Tiago se sumergía en un estado de incertidumbre. La ausencia de Clara parecía ser una confirmación de que el pasado debía quedarse donde estaba. Sin embargo, una tarde, mientras paseaba por la ciudad, se encontró con Clara de nuevo. Ella estaba en un parque, sonriendo y jugando con un niño pequeño que parecía ser su hijo. A su lado estaba un hombre que Tiago supuso que era su esposo. El corazón de Tiago se hundió al ver a Clara en esa escena de felicidad que él no había sido parte. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras contemplaba la vida que ella había construido, una vida que él había perdido por decisiones tomadas en su momento. Aunque se sintió triste y arrepentido, también encontró un rayo de esperanza en el hecho de que Clara había encontrado su propia felicidad. Ese encuentro le dio una perspectiva nueva. Comprendió que cada uno de ellos había tomado caminos diferentes, pero que eso no significaba que uno de ellos estuviera en lo correcto y el otro equivocado. Simplemente, la vida los había llevado en direcciones distintas. En el primer aniversario de su matrimonio, Tiago decidió sorprender a Katia. Con un ramo de flores en la mano, se dirigió al hospital donde ella supuestamente trabajaba. Al llegar, descubrió que Katia nunca había trabajado allí. Con el corazón latiendo con fuerza, Tiago confrontó a Katia. Ella, atrapada, confesó entre lágrimas que había estado fingiendo tener un trabajo nocturno para poder encontrarse con otro hombre. Tiago quedó devastado, sintiendo cómo se desmoronaba la vida que había construido. Tiago pensando en su cuarto, ¿cómo pude haber sido tan ciego? Dejé ir a Clara, mi verdadero amor, por complacer a mi familia. Clara, que siempre fue honesta y leal, nunca me habría traicionado de esta manera. Si tan solo hubiera tenido el valor de seguir mi corazón en lugar de las expectativas de otros. Tiago, destrozado por la traición de Katia, reflexionó profundamente sobre sus decisiones. Se dio cuenta de que su verdadero error había sido dejar que las expectativas de su familia le alejaran de Clara. A pesar del dolor, comprendió que Clara hubiera sido una esposa fiel y amorosa, y que aún podía buscar una segunda oportunidad de felicidad. Tiago decidido, no puedo cambiar el pasado, pero puedo aprender de mis errores y buscar una nueva oportunidad de felicidad. Clara, siempre serás una parte importante de mi corazón. Con el corazón aún pesado pero con una nueva determinación, Tiago decidió que debía seguir adelante. No podía cambiar el pasado, pero sí podía influir en su futuro. Decidió enfocarse en su propio crecimiento, en sanar sus heridas y en encontrar una manera de vivir que le trajera paz y satisfacción. Si quieres conocer más historias llenas de intriga y emoción, no te olvides de suscribirte en nuestro canal y dejar tu comentario sobre esta historia. ¿Qué harías si descubrieras que tu pareja te ha estado engañando durante un año? Déjanos saber en los comentarios y no te pierdas nuestro próximo vídeo.